En la vida que son muy importantes para nosotros, los seres humanos, entender am, y entender la importancia de ciertas leyes, ciertas reglas de vida que debemos seguir. Am, y esto suena de pronto a veces un poco legalístico, como mucha gente quisiera hacerlo entender o pensar, pero es una de las reglas, o quiero más bien hablar de una de las reglas más importantes que personalmente yo he aprendido en la vida, y es la ley de la siembra y la cosecha. La palabra del Señor dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es muy importante que en la vida nosotros entendamos que hay reglas, que hay normas, que hay parámetros, que hay linderos, que debemos entender claramente si es posible desde nuestra infancia, y por eso es tan importante que nosotros como padres entendamos y le enseñemos a nuestros hijos la importancia de sus acciones, de sus actos, de su conducta. Esto no debe ser una carga para nosotros los padres, debe ser una misión, enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto, pero antes de enseñarles también aprender nosotros. Y quiero referirme a mi persona en este momento porque yo tengo dos hijas. Uh, y como padre traté de enseñarles lo mejor que pude, ciertas reglas en la vida. Y una de estas reglas era la importancia de sus acciones, la importancia de sus decisiones. Pero quiero decirte que yo mismo muchas veces fallé en estos aspectos, y me di cuenta con el tiempo de que habían cosas que yo no había hecho correctamente, que yo no había planeado correctamente, decisiones que habían sido incorrectas. Pero ¿por qué cometí estos errores? Porque no puse atención. A veces hay señales en nuestras vidas de que algo está andando mal y nosotros nos damos cuenta. Yo quisiera enseñarte algo pequeño pero importante. Si parece mal, no lo hagas. Si tienes duda, no lo hagas. Porque todo lo que comienza mal aparentemente pudiera ser mejorado con el tiempo, pero termina mal. La Biblia nos habla de un hombre, y hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que pensó que podía hacer las cosas y aparentemente salir infragante o a salvo, habiendo hecho algo malo. La Biblia nos habla de la historia de un hombre llamado Acán. Cuando el pueblo de Israel había conquistado la tierra prometida, a ellos se les dio una ciudad llamada Jericó en el comienzo de su conquista. Y una de las advertencias que Dios le había dado a ellos es que no tocaran nada, que esa era la primicia para Dios y que todo tendría que ser manejado de cierta manera. La ciudad debía ser quemada completamente y que todos los animales, todos los seres humanos iban a desaparecer. Y que todas las riquezas le eran para ser santificadas para Dios. Y este hombre Acán, habiendo escuchado la advertencia, escondió un lingote de oro, dice la Biblia, y también escondió un manto babilónico. Y dice la Biblia que lo escondieron o lo escondió debajo de su tienda. Hizo un hueco, puso las cosas allí en el hueco, lo tapó, nadie se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que esto causó un desastre no solamente en su vida, sino en la vida de su familia. Este hombre al final destruyó toda su familia.
Y antes de recibir el castigo, Josué le da unas palabras a él, unas palabras que nosotros debemos entender. Dice la Biblia, y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. ¿Por qué este hombre recibió tal castigo y toda su familia? Porque este hombre vino a ser la desgracia para multitudes de personas. Su pecado causó desgracia y miseria, no solamente en su familia, no solamente en su propia vida, sino en la vida de muchas personas. Lo que pasa, damas y caballeros, es que cuando nosotros no ponemos cuidado, cuando nosotros hacemos lo que queremos y cuando nosotros pensamos que solamente nos afecta a nosotros, esto no es verdad. Tu pecado y mi pecado no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar también a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro hogar, a nuestra familia y quién sabe a cuántas personas más. La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 29 dice, el que turba su casa heredará el viento. ¿Qué son estas palabras? A veces la gente se pregunta por qué mi matrimonio no funcionó, por qué mis hijos se descarriaron totalmente, por qué se descarriló mi familia, por qué se destruyó mi hogar, por qué se me dañó el negocio. Déjame yo te digo, y posiblemente esto no aplique a todos, ojalá que no. Pero yo personalmente me he dado cuenta que muchos de los desastres en nuestras vidas es a causa de errores y pecados que cometemos, en los cuales no nos damos cuenta en el momento el grave error que estamos cometiendo. Y a veces justificamos el pecado. Parece tan justificable hacer lo que estamos haciendo. Pero lo que no nos damos cuenta es que esto va a causar desastres en nuestro futuro, en nuestra vida. Yo personalmente le doy gracias al Señor por el poder de restauración divino, por el poder de Dios para levantar, para restaurar, para salvar, para perdonar, para redimir. Pero quiero que sepamos algo muy importante. Es necesario que nosotros nos arrepintamos delante de Dios, que reconozcamos nuestros errores. Si tú quieres reparar tu hogar, si tú quieres ver a tus hijos restaurados, tu hogar restaurado, tu vida financiera restaurada, tú tienes que reconocer tus errores, tú tienes que reconocer tu pecado. Y Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a restaurarte. Pero la fórmula para poder recibir esa restauración y ser librados del caos que nuestro pecado puede causarnos está en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 27, cuando Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: por tanto, rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados. Nosotros debemos de dejar el pecado que estamos cometiendo, reconocer que estamos ofendiendo a Dios, reconocer que estamos sembrando cosas peligrosas para nuestro futuro y para el futuro de nuestras familias. Y le dice: redime tus pecados haciendo justicia. No es solamente arrepentirnos, sino comenzar a hacer lo bueno, tornarnos hacia Dios, buscar su misericordia, su gracia y su perdón. Reconocer que de pronto nuestros hijos están sufriendo por nuestra culpa. Reconocer que el daño que le estamos haciendo a nuestra esposa algún día va a alcanzarnos a nosotros o a nuestro esposo. Damas y caballeros, tengamos cuidado de pensar que las cosas simplemente van a pasar infragantes. La Biblia nos vuelve a advertir: no erréis, no os engañéis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará.
Que Dios nos ayude a tener temor de Dios, que Dios nos ayude a pararnos y a esperar y a mirar y a examinar el camino en que vamos y pedirle a Dios, si es posible, a gritos, que nos ayude, que nos perdone, que nos limpie, que nos justifique, que nos ayude a no destruir nuestro hogar, porque el pecado todo lo que coge lo destruye. El pecado ensucia tu relación con Dios, el pecado ensucia tu moral, el pecado ensucia tu hogar, el pecado destruye tu matrimonio, el pecado destruye a tus hijos, el pecado destruye las familias, el pecado destruye las empresas, pecado destruye la sociedad y finalmente te lleva al infierno. Entonces es tiempo de que reconozcamos, es tiempo de que nos arrepintamos, es tiempo de que confesemos nuestro pecado delante de Dios. Es tiempo de que nos humillemos delante de Dios. Tus pecados redime con actos de justicia. Esa es la fórmula. ¿Quieres redimir tu hogar? No esperes que tu hogar se arregle si Dios no te ha cambiado. No esperes que las cosas vayan mejor. Tú sigues siendo la misma persona corrupta, mentirosa, ladrona. No esperes que Dios restaure lo de afuera sin tú haber sido transformado y limpiado por Dios primero. Que el Señor nos ayude a tener temor de Dios. Que el Señor nos ayude a recapacitar. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos y a no poner a nuestras familias en peligro, en miseria, en tragedia, por nuestro propio pecado, por nuestra propia maldad. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, para que podamos recoger cosas buenas y para que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestras finanzas, nuestros trabajos sean prósperos y bendecidos por Dios. Que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor nos ayude a ser personas íntegras y rectas delante de Él. El Señor te bendiga.